Bueno, aprender de mí lo enseñó Jesús, ya lo hemos escuchado varias veces, de hecho está puesto en el póster, que es en el Mateo 11, 29 creo, o 28, pero el 29, aprender de mí es en el 29. Pero qué difícil es decir eso, ¿no? Él nunca dijo aprender de mí como oro o aprender de mí como echo fuera demonios. Él dijo aprender de mí que soy manso y humilde. Porque hay muchos que se esfuerzan en saber orar y oran muy bien, pero luego no tienen nada de humildad. Hay muchos que aprenden a predicar muy bien, pero luego no tienen humildad, no tienen mansedumbre. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra visión de un Jesús que tenía toda la autoridad del mundo para ser así y que una legión de ángeles le salvara, pero sin embargo Él dijo y enseñó: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si Él dice que nos fijemos en esas características que Él tenía, por algo será. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no es tanto cómo oramos, ni cómo echamos de fuera demonios, o cómo predicamos, o cómo hacemos muchas cosas, sino realmente estamos aprendiendo de Él. Por eso el título de este mes es Aprender de mí. Cuando nosotros aprendemos de Jesús, todas esas características, venimos a hacer un molde, un patrón para que los demás también nos sigan. Como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy, así de Cristo. A mí la palabra imitador no me gusta porque suena como a chino, ¿no? Es una imitación. Pero sí que me gusta más la palabra, pues, tomar el ejemplo que hay en mí, como así yo lo tomé de Cristo. ¿Y quién puede enseñar a sus hijos? Tenemos una responsabilidad muy grande, aquellos que estamos en autoridad, porque tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, ser imitadores de Él, ser imitadores de hombres y mujeres que nos dan el ejemplo, y poder imitarlo, poder decir: yo quiero ser como Él, yo quiero tener esa cualidad, pero no como una falsa imitación, sino como algo genuino, algo que deseamos, algo que anhelamos. Cuando tú ves estos programas famosos de American Idol, creo que se llama ídolos americanos, todo el mundo quiere imitar a Michael Jackson y lo quieren hacer lo mejor posible, y si no a Daddy Yankee, a toda esta gente, y quieren ser imitadores de ellos en la forma como visten, cómo gesticulan, cómo hablan, cómo las joyitas que se ponen, hasta se depilan. Y luego dicen: no, pero yo soy cristiano, hermano. Tú no eres nada si pones tu mirada en las cosas del mundo. A ellos no hay que imitarlo, porque son ídolos de madera que cuando tú estés solo, cuando estés amargado, cuando estés pasando problemas, Él no va a venir a prestarte plata. Ni siquiera su música te va a llenar. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y te toma, se te quitan todas tus penas. A ese quiero yo imitar. No sé si me entendieron. Y cuando nosotros vemos a los jóvenes que son imitadores del mundo, que quieren imitar tantas y tantas cosas y no ponen su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, pues produce un dolor interno. Claro, yo entiendo a la juventud, están con todas sus pasiones, con todas las hormonas dando vueltas y quieren ser imágenes de otro. Pero nosotros los padres tenemos una responsabilidad muy grande. Y es el tiempo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos crecer, madurar, y que Cristo habite por la fe en nuestro corazón, y al tomar el ejemplo de Él, nuestros hijos puedan ver en nosotros hombres y mujeres que tienen principios eternos. Claro, no es un proceso de un día para otro. Moisés durante 40 años tuvo que ser moldeado en el desierto a través de pruebas para quitar su carácter y hacerlo manso y humilde como no había nadie en la tierra. Quizás posiblemente tengas que padecer mucho para que esta mansedumbre llegue a hacer algo en nosotros. Pero el ejemplo que los padres ejercemos a nuestros hijos, yo cuando me acuerdo de esto de ser ejemplo, uno de los pensamientos que yo tenía cuando era un
pues un secular, un chaval que trabajaba y vivía en el mundo y se enfiestaba y todo eso, yo decía, bueno, cuando tenga mi hijo me lo llevaré por aquí, como que íbamos a ser grandes coleguitas, ¿no? Y él lo ponía, mi pinta, y así padres y madres que visten a sus hijos a la moda del mundo, incluso en Cristo Jesús. Enseñarles imitaciones del mundo no sirven para nada, hay que imitarles la fe en Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitirles a ellos. Y teniendo este conocimiento es una de las cosas más importantes en la vida de un padre, que a través de nosotros ellos aprendan. De la misma forma, los que lideran tienen que enseñar a los más jóvenes, como las mujeres ancianas que enseñan a las más jóvenes a ser castas, cuidadoras de su familia, sujetas a sus maridos, porque así dice el Señor que tiene que hacerse, ser ejemplo a ella. Aprended de mí. Yo te pregunto en esta mañana, ¿de quién quieres aprender? Bástale ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quisiera. Ahora es tiempo de Dios, amén. Mateo 11:28 habla sobre este pasaje que creo que es interesante deshuesarlo un poco, porque es importante que nosotros nos llenemos de este conocimiento. Somos personas muy influenciables, cualquier musiquita. ¿Han visto, conocen la historia del flautista de Amelie? ¿La conocen? Era un reino que estaba lleno de ratas y no sabían cómo deshacerse de las ratas, y el rey, bueno, se enteró que había un flautista que con su música tocaba la música y todos los ratones iban detrás de él. ¿Cuántos ratones habrá aquí? Que con cualquier música, con cualquier musiquilla, cualquier hilo musical, son influenciados. Y ese flautista los llevó y los ahogó a todas las ratas allí en un río. Claro, cuando fue él a cobrar la recompensa por librarse de las ratas, el rey le había engañado, ¿no? Y luego tocó la flauta y se llevó a sus hijos. ¿No conocen la historia? ¿Y cuántos hijos no son quitados por la música? Porque es una cadena que va música, ambiente, tabaco, marihuana, alcohol, fornicaciones. Es un hilo musical que te lleva de un sitio a otro. Y tú estás en la edad de cortar con la espada de Dios, con la palabra de Dios, ¡prá! Y rompes las cadenas que te van a liberar de tus ataduras. Pero tienes que creer a Jesús. Entonces dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo durante un tiempo no entendí muy bien esto, porque digo, Señor, vamos a ver, aquí dice que los que están trabajados y cargados, tú nos harás descansar, pero resulta que cuando vengo a ti cargado y cansado, resulta que me pones un yugo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? El yugo se pone sobre otro animal para que los dos hagan un trabajo, ¿cierto? Entonces digo, Señor, estoy cargado, cansado, y me vienes a poner un yugo para que vuelva a hacer otro trabajo, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Hasta que lo entendí. Entonces, Dios llama a los que están trabajados y cargados. Vivimos en un sistema opresor que te oprime, que te carga con las horas de trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí secularmente? Tienes que trabajarte pues tus 8, 10, 11, 12 horas. Tienes que entrar una hora, salir una hora, y cuando pasan los años sientes el peso del trabajo en tus espaldas, porque tienes responsabilidades. Aquellos que están, bueno, pues cargados con cargas pesadas, como son en lo laboral, en lo familiar, en lo secular, porque hay padres que tienen hijos, que tienen problemas económicos, y estamos cargados y trabajados de cosas. Dios te llama al descanso, pero no te llama a un descanso vacacional, de que vas a venir a Cristo ya todo solucionado y ya no vas a trabajar, ni vas a tener cargas familiares. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que la carga que Él pone, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y cuando tú te pones el yugo con el hermano mayor, que es Jesús, te es más fácil llevar la carga. Porque yo sé que muchos hacen esto, pero sin el hermano mayor. Y antiguamente, bueno, yo creo que todavía no se ponen dos bueyes
nuevecitos, porque entre los dos no van a saber llevar el yugo para hacer el arado recto. Se ponía un buey viejo y un buey nuevo, y los dos, el viejo tiraba del nuevo y le enseñaba cómo debía de conducirse para hacer recto el surco. Y cuando el nuevo quería arrancarse con los tarros, la madurez del buey, que ya conocía a su señor que le guiaba con la correa, le llevaba. Entonces el Señor te dice: oye, ya llevas toda la vida viviendo y caminando como tú quieres, como un buey nuevo, pero cuando tú te pongas el yugo conmigo, yo te voy a guiar y te será fácil mi carga. Pero al hacerlo aprenderás humildad y mansedumbre. Entonces llevar todas estas cargas y todos estos trabajos solos es muy pesado. ¿Cuántos de aquí se han sentido solos alguna vez? Se han sentido solos, pero viven con sus padres, viven con sus esposos, viven con sus familias, sin embargo se sienten solos. Porque hay un vacío en el alma del ser humano que no puede ser llenado ni con familia, ni con dinero, ni con trabajo, ni con salud. No puede ser llenado. Pero cuando te pones el yugo con el Señor, te inunda la felicidad por dentro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nunca más te sentirás solo. Por eso Él dice estas palabras: venid los que estáis trabajados y cargados, los que están cargados de tanto trabajo laboral, los que están cargados de tanta religiosidad, con esas cargas religiosas que nos echan encima, del diezmo, que haz esto, y hay una carga religiosa encima que es estresante. Pero cuando llegas a Jesús y oyes todas esas sus palabras que producen gozo, que producen paciencia, que producen paz en tu interior, todo eso se va. Porque Él no nos carga con cargas religiosas. Nosotros los pastores sí, y esto no, esto lo otro. Pero el pastor Jesús de Nazaret no. La ley dice que tales personas tienen que morir. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más, porque la ley te matará. No sé si me entendieron. Cuando venimos a Jesús, nuestras cargas se van. Nuestro trabajo se va, se alivia, se pierde, porque descansamos en Él. Porque sabemos que en su yugo, la carga del trabajo diario, la carga familiar, el peso de la religiosidad que se va aumentando con el tiempo, todo eso se hace fácil cuando nos ponemos con Jesús. Porque tenemos un amigo que nos consuela, que nos dirige, que nos lleva, que nos exalta, que a veces nos dice, calmadito, humillado, pero Él es el que nos lleva. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse ese yugo? Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿qué es humildad y qué es mansedumbre? Y aquí dice que soy manso, porque algunos piensan que ser cristiano es ser menso. No, yo cristiano no, porque luego me dan una mejilla y yo no voy a poner la otra. Hay una diferencia entre entre humildad y mansedumbre. La humildad es la actitud de una persona que no presume de sus logros, reconoce fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Eso es una persona que tiene humildad, que es humilde. Y luego está la mansedumbre, que es de naturaleza apacible, tranquila, que es suave, que es benigno, y la condición con el trato hacia los demás. Además, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que Dios pone en el creyente. Porque tú puedes decir, no, mi humildad es mejor que la tuya. No sé si me entendieron. Yo soy más humilde que tú. Entonces ya no estás siendo humilde, porque no presume de sus logros. En cuanto tú dices, no, yo soy más humilde que tú, ya no estás siendo humilde. Entonces, fíjate en esas dos cosas que Jesús dijo que aprendiéramos de Él: a ser humilde y a ser manso. Nosotros no somos mensos, y menos los drogadictos. Nosotros hemos sido unos vivarachos, pero vivarachos, que vendíamos relojes de madera como si fueran roles.
Y sabemos lo que hay, hermano. Pero eso no te quita de que seamos mansos, hermano. Que aprendamos a ser mansos y humildes. Eso nos hace ser mejores hombres delante de la sociedad, delante de las autoridades, delante de tu esposa, delante de tus hijos. No con esa altanería que llevan algunos que vamos, no les puedes ni mirar porque te miran así como que ¡ah! Le salen hasta rayos de los ojos. Y luego dicen, no, yo soy de Cristo. Seguro. Bien, vamos a ver una enseñanza que aunque no está definida, la podemos ver claramente. Es en Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. Hermano, si tú agarras una naranja y la aprietas, ¿qué debe de salir? ¿Jugo de qué? ¿De pera? ¿Qué sale? Jugo de naranja. Si yo aprieto un limón, ¿qué debe de salir? Jugo de limón. Y si te aprieto a ti, ¿qué sale? ¿Qué saldría? Cuando viene la exigencia, cuando viene la responsabilidad, cuando viene ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando viene la amonestación, cuando hay que apretar, ¿qué sale de ti? ¿Qué más? ¿Qué sale? Rebeldía. Chuta, por lo menos dígame algún fruto bueno. Aquí sale pura. Si te aprieta la palabra de Dios, ¿qué debería salir de nosotros, hermano? Cuando la sociedad, las cosas de la vida, el diario vivir, nos aprieta y nos exige, ¿qué sale de nosotros? Bueno, vamos a ver esta enseñanza de Jesús. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní, esa palabra es importante, porque Jesús tenía un lugar que se llamaba Getsemaní, que era donde se reunía con sus discípulos. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Él siempre iba a un lugar donde había muchos olivos y en aquel lugar, curiosamente, se llama Getsemaní. Allí él fue donde fue exprimido. Vino una situación, un momento específico en la vida donde él tuvo que ser exprimido, y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Estaba tan angustiado que sentía que se le iba la vida por el dolor que había en él. Él estaba siendo exprimido por una situación, porque él sabía ya que Judas le iba a entregar. Ya sabían que el Sanedrín ya tenía autoridad sobre él, que la noche había llegado y él tenía que ser entregado, y ya sabía lo que le esperaba, que todos les iban a dejar, todos los que le alababan y grande es el Señor, lo iban a dejar como solo. Y él estaba siendo presionado. Tú vas a ser presionado, vas a tener un Getsemaní. Yo no sé cuál va a ser, yo tuve los míos y no se pasa tan bien, hermano. Tienes dos formas de presentar, de encarar esa situación: huyendo, utilizando las armas del enemigo, como la mentira, el engaño, el robo, o te enfrentas con valentía a esa situación. ¿Cuántos no han sido padres sin querer? Y cuando se ven con el problema, y huyen. Y dejan el paquete por ahí, sin darse cuenta que Dios te va a pedir cuentas un día. ¿Cuántos no se han casado y han querido formar familia y de repente dejan todo y huyen? Tienes dos formas de enfrentarte a la vida: con este ejemplo o huyendo. Los demás huyeron, no tenían al Espíritu Santo de Dios. Pero él sabía cuál era la voluntad de su Padre, como todos nosotros sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre.
Y algún día te vas a ver entre tu Getsemaní, tu lugar donde vas a ser prensado, y vas a tener que tomar una decisión. O sales arrancando o dices, yo soy siervo del Dios Altísimo, y si esta es la voluntad de mi Padre, así tiene que ser. Aunque seas humillado, aunque seas golpeado, aunque seas escupido, y aunque nos crucifiquen, tenemos que estar haciendo la voluntad de nuestro Padre. Ármate de esos pensamientos. Y dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yo creo que todos hemos entendido este tipo de tristeza y de angustia, ¿verdad? ¿Te ha llamado alguna vez carabinero? Oye, te vienen a buscar y creo que te van a caer 20 años. Vamos, te entra una tristeza y una angustia. O cuando te dicen, oye, fulanito se murió, te entra una tristeza y una angustia que a veces quieres incluso hasta morirte. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, que pasase de él aquella hora, es decir, el momento que él estaba pasando, la angustia, el miedo, el temor. Porque esa era la voluntad del Padre, que él muriera para que por medio de su sacrificio del Cordero Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros pudiéramos ser salvos. Pero él se mantuvo firme en la voluntad de su Padre. Y gracias a que se mantuvo firme en la voluntad de su Padre, yo soy salvo hoy. No por mis obras, que son trapos de inmundicia, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la que me salva, no mis obras. Y de una vez y para siempre su sacrificio quitó y borró todas mis culpas, todos mis pecados. Todo. Por eso podemos presentarnos delante del trono de la gracia y decir, Abba Padre, Padre mío. Entonces, yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible que pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, pues todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, hermano, nos vamos a ver en alguna situación en la vida donde vas a tener que obedecer la voluntad de tu Padre o obedecer tu voluntad. Yo sé que muchas veces no vas a querer sufrir ni padecer, pero a veces como creyentes tenemos que sufrir y padecer. ¿Cuántas veces nosotros estábamos bajo la autoridad de nuestro Padre natural en casa, que trabajaba por nosotros, nos daba de comer, nos alimentaba, nos protegía, y luego viene un cabeza pescado a decir, no, oye compañero, vámonos de farranda, y tú en medio de obedecer a la voluntad de tu Padre, no, te ibas corriendo detrás del otro? Por eso hoy estás aquí, porque por insensato, por no obedecer uno de los mandamientos de Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tengas largura de días sobre la tierra. Y hoy hemos quemado nuestro cuerpo de una manera terrible. Los pulmones, los hígados, los dientes, el cerebro, las neuronas, la hemos quemado todas. Hijos por aquí, por allá, sin padre, sin madre, fornicaciones, adulterios, por no obedecer la voluntad de nuestro Padre. Pues te vas a encontrar en la misma situación donde vas a tener que decidir si honrar a tu Padre, porque ahora tienes otra oportunidad de honrar a tus padres, que es honrando a Dios y siendo el ejemplo luego a ellos. ¿Quieres ser un buen padre? Aprende a ser un buen hijo. Quizás en lo natural no lo fuiste, pero ahora tienes un Padre eterno que te demuestra cuál es su voluntad. Aprende a ser un buen hijo. Sujétate a tu Padre para que honres luego a tus padres, si es que están todavía en vida, y para que también tus hijos puedan tomar el ejemplo de ti. Entonces, hermano, cuando llegue el Getsemaní a nuestra vida, ¿qué saldrá? A algunos no les puedes decir nada ya. No se les puede decir nada. ¿Por qué? ¿Qué saldrá? Claro,
Cuando Cristo estaba en la cruz crucificado, estaban todos mirando de lejos. ¿Y dónde estaban los predicadores, hermano? ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Y dónde estaban todos aquellos que levantaron palmas y decían, santo, santo es el Señor? De lejos. ¿Pero quién estaba en la cruz? El que hizo la voluntad de su Padre. Por eso dice que el que no toma mi cruz y me sigue, ¿qué dice? Tenemos que aprender a ser hijos dignos. Hebreos 5:7. Entonces, ¿qué aprendemos de esta entrega sin tener en cuenta su voluntad, sino la de su Padre? ¿Qué aprendió Jesús con eso? No, que voy a estar sufriendo yo, hermano, yo padecer para qué, no, yo no quiero sufrir, estoy cansado de sufrir, he sufrido mucho en la vida. No, tú no has sufrido nada, tú has hecho sufrir a otro. Ahora es tiempo que los demás descansen y tú padezcas como hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pocas manos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Bueno, aquí ya hay una gran mayoría. Pues ahora te toca padecer. Hebreos 5:7 habla del fruto de su obediencia. Que cuando padecemos, porque la obediencia no, hermano, ¿puedo ir a comprar 1 kilo de arroz? Sí, hermano, y me da 200 pesos de propina. Eso no es obediencia. ¿Ya? Ir a comprar el pan o ir a recoger una dirección, como dijo antes Fernando, o hacer cosas, eso no, sí es obediencia, pero no es obediencia porque es agradable, puedes hacerlo. Es cuando no nos gusta, cuando no queremos, cuando estamos cansados, cuando tenemos derecho a nuestro tiempo libre, cuando te quitan el beneficio de tu tiempo legítimo. Ahí se demuestra la obediencia. Cuando llegas todo contento, cansado, te bañas, no sé qué, y ya voy a ver una peliculita, y llega el responsable y dice, hermano, hay que ir a hacer una dirección, hermano, hay que levantarse a pegar pastel, hermano, hay que hacer esto, hermano, hay que ir a limpiar la iglesia. La obediencia. Y entonces se busca al hermanito más pequeño, al que está en el primer amor, al que está dispuesto a renunciar al tiempo libre, a la película, al que está dispuesto ya a todo eso. Esos son los que, por eso van delante de nosotros. ¿Me entendieron? Por eso van delante de nosotros, porque andan en el primer amor. Como dice Apocalipsis, volveos al primer amor y a las primeras obras. Pero como ya somos maestros de la religión, entonces Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. A mí esto, cuando lo leía, me llamó mucho la atención. Él oró con súplicas, con ruegos, con gran clamor, y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que creen. Amén. Chuta, me equivoqué. Entonces, ¿vino a ser autor de salvación para todos los que creen o para todos los que le obedecen? La pregunta aquí es, ¿tú obedeces o crees? Que no basta solo con creer, hermano. Porque creen hasta, bueno, hoy en día te dan clases de religión, entonces vas a clases de religión y así como te dan gimnasia, te dan matemática, te dan lenguaje, también te dan religión y te preguntan ¿quién era José? José era el papá de Jesús y María y los santos y no sé qué y la paloma y saben, pero no son obedientes. ¿Cuántos no habrán aquí que son creyentes pero no obedecen? No obedecen al Padre en sus normas, porque claro, obedecer, voy a parecer un cartucho ante la sociedad, no importa lo que demás piensen. Tú tienes que honrar a tu Padre, hermano. No honrar al mundo ni lo que piensa el mundo.
Como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos empezaron a decir, no, uno eres el Che Guevara, no, un Elías resucitado. ¿Y tú, Pedro, quién dices que soy yo? Porque hay muchos así. ¿Quién es Jesús? No, Jesús fue un gran profeta, dice. Y siguen haciendo lo que les da la gana. Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, es decir, no te lo ha revelado el estudio ni los colegios, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, revelación de Dios, para luego poder tener una relación con Él. No que te enseñan aquí en la iglesia quién es Jesús, quién es papá, quién es mamá, quién es Pablo, quién es apóstol. Si se cayó de un caballo, si Eva se comió una manzana, no interesa eso. Es que tú tengas una revelación personal con Él. Y cuando tengas esa revelación, entonces empezarás a tener una relación. Y en esa relación empezarás a ser enseñado por Dios mismo, como luego vamos a ver. Entonces dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, nosotros que hemos sido hechos por la gracia de Dios, y a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados. O sea, ¿eres hijo o no eres hijo? A todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Claro, al ser hijo de Dios pensamos que ya estamos eximidos de todo dolor, de toda peligro, que Dios nos va a librar de todo, y pensamos que vamos a vivir en una nube, en un nido, con una cortinita donde no nos piquen los mosquitos. Soy hijo de Dios altísimo, nadie me puede tocar. Pues estás muy equivocado. Porque cuando te enteres cómo pica el mundo, cuando empieces a sentir la infidelidad, Señor, pero me diste un esposo que había orado tanto tiempo por él y ahora tengo un drogadicto de nuevo. Eso se lo escuché yo a un hermano. Señor, te pedí un siervo y tengo un drogadicto de nuevo. Hermano, cuando el mundo empiece a picarte, cuando vengan los problemas, las circunstancias, pensamos que a veces aunque seamos hijos, vamos a ser eximidos de problemas. No, van a venir enfermedades, van a venir muertes de personas queridas, van a venir situaciones donde con más fervor tenemos que aferrarnos a Él, como hizo Job, que aunque perdió tierras, perdió familia, perdió hijos, pidió siervos, perdió economía, se mantuvo íntegro. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hablamos mucho de la obediencia, pero cuando viene la circunstancia, cuando vienen los problemas, cuando viene la falta de economía, cuando viene la falta de obreros, cuando viene la falta de familia, cuando los hijos se ponen en rebeldía, ¿a dónde va nuestra obediencia? Con mayor integridad tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar. Padre, si estoy pasando por esta copa, si puedes, Señor, líbrame de ella, pero si no, que se haga tu voluntad, y tú te mantienes firme. No sé si me entendieron. Aunque te deje el esposo, aunque te deje la esposa, aunque se mueran hijos, aunque te quedes sin ministerio, tú mantente firme, porque es ahí donde la obediencia se perfecciona. Porque claro, si llega el problema, entonces empezamos a quejar, no estoy ni ahí con Dios, mira, estoy lleno de... Y entonces abandonamos, entonces no somos hijos. Pero Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y por lo tanto con mayor razón tenemos que aprender a pasar dificultades y orar y decir: Señor, en tus manos está mi voluntad. Yo no quiero tomar esa copa, no quiero pasar por esa situación, pero si tengo que pasar, Señor, dame la fuerza, dame la integridad. Dice que cuando Jesús se mantuvo en esa fortaleza en el Getsemaní, dice que luego vinieron ángeles y le servían.
¿Y sabes qué pasó? Que él ya como entendió que la voluntad del Padre era que pasara por ahí, él se levantó con una fuerza tremenda y dijo: la hora ha llegado, levantaos y vámonos. Y fue y enfrentó la situación. Él podía haberse echado a correr, podía haberse ido del Getsemaní e irse, no sé, a Jericó o a cualquier ciudad de por ahí. Pero no, su hora había llegado. Y era el proceso por el cual él tenía que avanzar. Igual que tú, hermano. Si estás aquí es porque es un proceso que tienes que pasar. Deja de huir. No me gustó esto, no me gustó lo otro, el responsable, no tengo plata. Empiezan a quejarse de todo y se llaman hijos de Dios. Sufre, padece, porque ahí vas a aprender obediencia, hermano. Y cuando tienes ese requisito dentro de ti, esa obediencia al Padre, decir: Señor, si tengo que pasar por este problema, yo no me voy a separar. Lo que le pasó a José, los hermanos lo tiraron a un pozo, mintieron contra él, mancharon sus ropas de sangre, encima lo acusaron de que era un pervertido y quería violarse a la mujer de Potifar, qué sé yo, un montón de situaciones, pero él se mantuvo íntegro y luego llegó a ser príncipe de Egipto. Ah, sí, todos queremos ser príncipe, pero no queremos pasar dificultades. Todos queremos llegar al cielo, pero nadie quiere padecer la cruz. No, hermano, los procesos hay que pasarlos. Siempre andamos como queriendo ser más de lo que no somos. Cuando tienes 12 años, quieres tener 16. Cuando quieres 16, quieres tener 25. Cuando quieres tener 30, quieres tener 14, porque las minas son más lindas. No sé, nunca estamos contentos. Vive tu realidad, hermano. Dios te ha llamado con un propósito, y ese propósito, cuando tú lo ejecutas, luego llegarás a ser príncipe ante los ojos del Señor. Pero mantengámonos firmes y sin fluctuar en el llamado en el que hemos sido llamados, porque con esa integridad luego Dios te va a usar. Claro. Mantente íntegro. Así que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en esa obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Tú te imaginas que eres dueño de una empresa y le dices a tus empleados: oye, quiero que hagas eso? No, ¿tú luego le heredas la empresa a ese? ¿A quién se la hereda? A los que te obedecen. Ese es el que sube luego de puesto. Así hay algunos que quieren ser responsables y nunca hacen caso. Y luego dicen: llevo 10 años aquí, nunca soy responsable. Es que siempre la lía. Obediencia, mansedumbre, templanza, humildad. Y de ahí aprendemos. Y de ahí, siendo fiel en lo poco, el Señor luego nos pone en lo mucho. Pregunto: ¿estás dispuesto a padecer por Cristo? Pues gloria al Señor. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Está Jesús hablando con sus discípulos. Y que nadie puede venir a Él, a Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué interesante hacernos esta pregunta. Oye, ¿estaré yo en el Señor porque el Padre permitió que yo fuera un hijo de Dios? ¿Permitió que yo fuera un discípulo de Jesucristo? Y allí donde esté Él me resucitará en el día postrero. ¡Wow! A mí esas palabras me regocijan por dentro. Porque si yo me mantengo en obediencia, si yo me mantengo en mansedumbre, en humildad, si yo sé que he sido enviado por el Padre y estoy en Jesús, Él me resucitará en el día postrero. ¿No te produce gozo eso? ¿O andas pensando en Daddy Yankee? Escrito está en los profetas, dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Refiriéndose a Él. Ahora, y serán todos enseñados por Dios. Yo digo que la iglesia, que no es este recinto donde nos reunimos, la iglesia es lo que está sentado en cada silla. Eso es la iglesia. Sois templo
cada uno en particular del Dios vivo, porque Dios le agradó habitar por la fe en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces el templo, que vamos a la iglesia, dice, y no venimos al local de reuniones, pero la iglesia somos nosotros, cada uno en particular. Dios habita en ti por la fe. ¿Sabías eso? ¿Lo sabías? Dame un amén. Bien, pues si lo sabes, gloria a Dios. Ahora, cuando venimos a reunirnos en este local y la iglesia está presente, la iglesia lo que hace es que aprende teóricamente. Yo estoy dando una enseñanza, el Espíritu Santo se mueva, la sella en tu corazón y tú dices, qué buena palabra, el Espíritu Santo me habló. Pero luego sales de esta iglesia, de este local, y la iglesia afuera le viene la práctica. Una cosa es teórica y otra es práctica. Es como cuando te vas a sacar la licencia de conducir. Vas a las clases y luego te dicen, ahora vete a la MUNI que te van a hacer las prácticas. Si suspendes, no te dan licencia. Y es lo que les pasa a muchos, que en cuanto salen de esa puerta, en la primera reacción, en la primera prueba, se les olvidó la teórica y entonces entran en quejas, en rebeldía, se dan de puñetazos, se pelean, se gritonean, se blasfeman y dejan el testimonio por los suelos. Suspendido. Tienes que volver a la iglesia. Señor, perdóname una vez más, esta vez sí, me voy a poner a ayunar. Y resulta que te pones en ayuno, pero cuando sales otra vez a la práctica, vuelves a recaer. Y vuelves otra vez a la iglesia. Sí, Señor, ahora dos meses más de ayuno. Y vuelves a salir y vuelves a cometer la misma infracción. Y vuelta otra vez a la congregación. Señor, esta vez 3 meses de ayuno. Pero donde tienes que poner en práctica lo que teóricamente aprendemos en la iglesia es afuera, hermano. Cuando te veas en un problema con la familia, con los hijos, con la esposa, con el responsable, ahí tienes que saber cómo reaccionar. Aprended de mí que soy manso y humilde. A mí me pasa muy seguido que digo, estoy estresado, hermano, estoy cansado. ¿Cuántos responsables saben eso? Pero también le pasa al joven, al que está internado. Estoy cansado, estoy estresado. Al final, tanto el responsable como el que está internado, o como el papá que vive en una casa, o el mamá que vive con su esposo, que es un pesado, o su esposa que es una pesada, qué sé yo, o los hijos que al final, ¿sabes a dónde tenemos que ir siempre? Venid a mí, si estáis trabajados y cargados. Es a Él donde tenemos que ir, no es a otro lado. Y que el Señor nos dé sabiduría y nos dé inteligencia, y si tenemos que andar 40 años dando vueltas, pues estaremos dando 40 años dando vueltas y soportando y aguantando, porque ahí el Señor nos dará mansedumbre. Amén. Bien, 2 de Timoteo 3:1, voy a ir terminando. Me quedan 3 versículos, voy a leerlos rápido. Este para mí es muy interesante porque nos da discernimiento, nos da visión para ver. Dice así, también debes saber esto. ¿Quieren saber esto o no? 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes de saber esto. Bien, ¿qué tenemos que saber? Ok. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con aprender? Bien, vamos a seguir para adelante. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A este tipo de personas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser patitas de ellos? ¿Cómo? Evitarlo. Parece como que hay un imán a veces, ¿no? Como que el que tiene todas esas cualidades, como que, este es bacán. Parece como que nos seduce, ¿no? No, dice el consejo de Dios es que evítalo.
Uy, este es mentiroso, ladrón, no sé qué, tal. Chao. Oye, hermano, ¿por qué ya no te juntáis conmigo? Porque sois terrible fome. De ahí el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, entonces, cuando veas estas características que luego te voy a decir de quiénes son, a estos tenemos que evitarlo. Es un consejo que nos da. Debemos de saberlo. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, refiriéndose a las mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me llamó mucho la atención esto. Este tipo de hombres con unas cualidades que se meten en las casas y ahora con los WhatsApp y todo eso se meten mucho más rápido. Porque puedes llegar a cualquier lado desde la otra punta del planeta. Se meten en las piezas, en las casas, en los baños, se meten en todos los lados. Antes no, antes tenías que presentarte en el hogar y por eso saltaban por la ventana, ¿no? Cuando el papá estaba durmiendo y saltaban. Pero fíjense ustedes que las características de estos hombres, yo he puesto aquí que son, que debemos de hacer una pregunta. ¿Realmente este tipo de personas, qué es lo que realmente buscan en las mujercillas cargadas de pecado? De diversas concupiscencias, dice. Ahora, estos hombres tienen 18 cualidades que son las que están en los hijos de desobediencia. Si te fijas, dice, mira, vamos, dice que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. 6. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. 6. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 6. 3 veces 6, 6 por 3, 18. Es decir, da las cualidades del espíritu del desobediente, del anticristo. El anticristo es contra todo lo que se opone a Dios. Entonces, oye, más sabiduría que esta para discernir cómo es alguien, tienes que ser o muy tonta o muy tonto para no ver en eso en alguien. Claro, si eres arrastrada por tus propios deseos, por tus propias concupiscencias, le vas a decir, qué lindo. Porque tienen apariencia de humildad. Tienen apariencia de piedad. Cuando aquí se refiere a piedad, no es que parezca que es una persona muy buena. Cuando dice que tiene apariencia de piedad, lo que está diciendo es que tiene apariencia de que está con las cosas del Señor, pero luego con sus hechos lo niega. Entonces, estas, refiriéndose a ella, dice que siempre están aprendiendo. ¡Ay, qué lindo Jesús! Pero lo que predomina realmente en su vida son sus deseos y sus concupiscencias. Por eso no pueden discernir el tipo de hombre que les persigue. Y ellos, claro, se aprovechan. Envíame esto, envíame lo otro, haz esto, haz lo otro. Pero ¿cómo debe de conducirse una mujer que profesa la piedad? ¿Cómo? Obedeciendo a su Padre que está en los cielos. Tú contrasta esto que te dice con esto que te dice el Señor. Y si esto que te dice no pesa o no se inclina más a lo que dice el Señor, evítalo. Porque luego vivirás un tormento. Luego vivirás un montón de problemas. Entonces, como somos emocionales, dice que están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y si realmente y conoceréis la verdad, ¿y qué hace la verdad? Te hace libre. Entonces no puedes pasarte la vida creyendo, aprendiendo, que aunque parezca que estás aprendiendo y estás en el Señor, lo básico, lo más fundamental es no discernir el tipo de persona que quiere poseerte. No sé si me entendieron. Lo mismo pasa con el hombre. Si tú estás en el Señor, por ejemplo, yo veo jóvenes que están aquí y llega la compañera y ellos están, Señor, gracias porque eres bueno conmigo, y luego se buscan una pareja que viene hasta aquí, enseña todo el escote, va más apretada y va por ahí, que cuando la ves no observas su belleza como mujer, su integridad, su respeto, sino que ves un objeto sexual. Entonces, claro, obviamente los ojos andan como... Porque eso es lo que ella demuestra. No sé si me entendieron.
lo digo sin querer ofender, pero cuando él te vea, diga, qué mujer más bella tengo, y vas tapada hasta aquí, porque no está viendo el objeto sexual. Eso se va a apagar con el tiempo. Se caen los dientes, se hinchan, no sé qué, es una cosa rarísima, pero también pasa con los hombres, se vuelven gordos para adelante, para todos los lados, y luego dicen, no, claro, por eso luego no quiere mantenerse en esa integridad de ver, aunque se vuelvan viejas, aunque se le caigan los dientes, dice, mi mujer es bella. Y yo lucho contra mis pasiones carnales porque he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Y aunque a veces haya como tentaciones ahí poderosas que te quieren arrastrar, te tienes que mantener firme. Si un rey como David, si un rey como Salomón cayó, ¿cuánto nomás nosotros que somos pollitos? No sé si me entendieron. Entonces, nosotros tenemos que ver las características. Si en esa persona que quiere algo de mí están todos estos que aquí el apóstol nos señala, que también debo de saber que vendrán tiempos peligrosos, hombres y mujeres que son amadores de sí mismos, que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Yo digo, Señor, yo no quiero unirme a un hombre como este. ¿Me entendieron? Entonces, hermanos, llenémonos de estas cualidades, aprendamos de Él. Aprended de mí. Entonces, el tiempo que estés aquí, aprende humildad, aprende mansedumbre, aprende templanza, aprende obediencia, aunque te cueste. Porque esto es teórica. Luego viene la práctica, cuando te expriman, cuando te den una voz más alta, cuando te respondan como no quieres que te respondan. No, es que me habló de una manera que no me gustó. Bueno, tú tienes una herramienta que Dios te ha dado, que es la humildad. Decir, bueno, voy a estar al hermano cargado. Y avanza. No sé si me entendieron. Pero si empiezas a sacar todo esto, la blasfemia, la desobediencia, no sé qué, tú estás perdido. Y no lo digo por ustedes, yo también lo digo por mí, hermano. Yo tengo que salir de esta puerta y luego enfrentarme a situaciones que hay veces que las manejo y hay veces que no, según el estado de ánimo que tenga, pero sabe Dios que en mi corazón está el querer ahí, ¿no? Y a veces tenemos que humillarnos y dejar que, bueno, ¿no? Cuando los hijos se ponen con sus tonterías y empiezan, y dices tú, qué gana de darle un palmazo a este. Pero a veces te contiendes y entonces viene la amonestación, ¿verdad? Tampoco es llegar y agarrar la palo, maldito hijo del diablo. No hablo de eso. Sí, porque hay responsables que los mandan al infierno del tirón. Se va a condenar este desgraciado. No se trata de eso, no se trata ni de mandar al infierno a nadie ni nada. Se trata de que la mansedumbre y la templanza te lleva a estar en integridad. Y eso es muy difícil conseguirlo. Se consigue a través del tiempo y la paciencia. Pero bueno, con tiempo y paciencia se le dan las promesas. Amén. Bien, evita este tipo de personas, es el consejo que te da el Señor. Aunque estés aprendiendo, que la influencia de tus pasiones y de tus deseos no influencie tu realmente crecimiento en el Señor. Porque si has conocido la verdad te hará libre de todo eso y te evitarás muchos problemas. Te evitarás muchos problemas. Bien, Mateo 9:11, 2 versículos para terminar. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué mucha gente no viene a esta congregación? Porque está lleno de publicanos, de drogadictos, de borrachos, de prostitutas, de alcohólicos, de no sé qué. Dice, no, yo soy santo. Se van a otro lado. Que la iglesia tal es más. Pero a veces tenemos que estar comiendo con quien haga falta. Yo he compartido mi casa, hermano, mi casa, con gente de lo más despreciable de este mundo. Con decirte que han puesto agujas en las almohadas de mis hijos cuando eran pequeños. Pero de todas nos ha librado el Señor. Gente mala, gente envidiosa, mujeres estoy hablando,
Y mis hijos siempre han crecido han prestado sus camas a cualquiera que ha venido. Y así somos. Compartimos todo lo que tenemos con lo más desagradable, con lo más despreciable, con lo que nadie quiere, con lo que el mundo desecha, con lo que el mundo quiere que se mueran porque son un estorbo. Y sin embargo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y yo soy uno de ellos. Y yo no voy a menospreciar esa bondad de Dios, no la voy a menospreciar, no la voy a tener en menos. Entonces los religiosos dijeron: oye, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? Parece que tenían que irse a la iglesia más santa, que eran los religiosos de la época. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Qué significa misericordia? ¿Y qué significa sacrificio? Misericordia es compadecernos con las miserias de otros. Eso es misericordia. Las miserias que tienen los demás es compadecernos y ayudarles en sus miserias. Ayudarles en su fracaso. ¿Cuántos drogadictos no hemos ayudado y los hemos sacado de sus miserias? A miles hemos ayudado. Que todo nuestro trabajo no es en vano. Hay una visión, hay un deseo de que la gente salga de sus miserias. Eso es tener misericordia de los demás. Yo podía irme a la iglesia más rica de Chile, sentarme allí como oyente y decir: Señor, no estoy diciendo con esto que seamos la mejor iglesia. Estoy diciendo que hemos sido llamados en este ministerio a trabajar de esa manera, a tener compasión de las miserias de otros. Madres destruidas, familias destruidas, hijos destruidos porque andan por aquí, por allá, hijos llenos de rebeldía y de odio. Estos chiquillos de 16, 18, de 14, de 12, de 16 estarán llenos de odio por dentro, hermano. Por algo, no lo sé, pero muchos sí sé yo por qué son. Porque sus padres nunca cumplieron su rol de padre, porque vivió con la abuelita, porque vivió en una población que yo que sé, que nunca se preocuparon de ellos, que aprendieron al puro garrotazo. No hay niños malos, hay hombres y mujeres que no tienen responsabilidades para con ellos. Y por eso cuando vemos las miserias de muchos, nosotros nos levantamos y decimos: Dios te ama, hermano, y padecemos y sufrimos por ello. Aunque nos insulten, aunque nos critiquen, aunque digan toda clase de males contra nosotros, mintiendo, bienaventurados somos. No importa. Aprender lo que significa misericordia y no sacrificio, porque luego pasa que estamos todo el día sacrificándonos, pero ¿para qué me sacrifico yo en remar? Si lo que hago no lo hago con amor, si lo que hago no entiendo para qué es. Si yo diese mis bienes y mi cuerpo fuese quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un címbalo que retiñe, ¡pam!, y hago puro ruido nomás. Entonces todo lo que hacemos tiene que ser acompañado de amor. Que el mismo amor que Dios demostró por mí y lo demostró ahí en el Getsemaní, que lo demostró en la cruz del Calvario, que nos dijo que fuéramos mansos y humildes, con esa actitud yo digo: Señor, yo quiero tomar el ejemplo de ti. Y por eso padecemos, porque hemos conocido el amor de Dios, porque hemos conocido otros hombres que se dan todos los días de sus vidas, que dejan padre, dejan madre, dejan a sus hijos en sus casas y se tiran 12 y 13 horas con vosotros para que tú salgas de tus miserias y no seas un desagradecido. Tienes que aprender a ver el sacrificio que hacen los demás. Ha sido desechado incluso por vuestros propios padres. Imagínate lo malo que ha sido. Pero la gracia de Dios te ha dicho que aunque padre y madre te dejare, aún así con todo yo te recogeré. Y ese amor tan profundo que ha caído en nosotros luego nos lleva a poder amar a nuestros padres, porque sabe que hemos hecho mal. Y ellos en todo su derecho han hecho lo que tenían que hacer. ¿Tú qué haces con un cáncer? Ay, qué lindo. Total, es mi cáncer, si lo tengo aquí. ¿Qué haces con el cáncer? Tiene que ser desechado. Tú igual, eras un cáncer para la familia, para la sociedad.
Pero cuando Dios te recoge y te valoriza y te levanta, entonces te vuelve a tu estado original. Ya no eres el Adán caído, ahora eres el Hijo resucitado. Mi hijo muerto era y ahora vive. Así que no te menosprecies. Tú di, bueno, yo tuve una etapa de mi vida en la que lo pasé muy mal y le hice pasar muy mal a todo el mundo, pero ahora el amor de Dios me llena y yo soy instrumento en las manos del Señor. Que no se te olvide. Así que, mira, va a llegar un momento en donde remar ya no te va a poder enseñar nada más. Después del año, poco te podemos enseñar. Ya aprendiste obediencia, aprendiste a trabajar, aprendiste a ser aseado, aprendiste a comer de lo que hay, aprendiste muchas cosas, pero ya remar no te va a ofrecer nada más. Por eso luego te dice, si quieres servir, ya sabes a dónde te metes. Ya no hay marcha atrás. Y luego tienes que ser tú ejemplo para otro. Por eso siempre acordamos, yo me acuerdo cuando hacía, ves hermano, hazlo así porque sé que te irá bien. Y empezamos a dar el ejemplo. Pero sacrificarte sin amor, hermano, no tiene sentido. A veces me pregunto si hay algunos que están aquí, ¿por qué están? Yo creo que están porque están pasando por un tiempo de... Por eso la Biblia nos exhorta a todos que nos volvamos al primer amor y a las primeras obras. Y cuando se refiere al primer amor y a las primeras obras es que volvamos a ese estado puro en el que conocimos nosotros al Señor y estábamos dispuestos a poner nuestro cuerpo en servidumbre hacia los demás. Eso nunca se va a olvidar. Y termino, Tesalonicenses 4:9, no lo voy a deshuesar solamente porque se deshuesa el solo. Dice, pero acerca del amor fraternal, ¿saben lo que es fraternal, no? Fraternal es de la fraternidad entre todos, de los hermanos, de la familia de la fe, de los hermanos de la carne. Seamos fraternales. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Amén. Poder amar. Miren, qué enseñanza tan grande nos dejó Jesús. ¿Qué significa eso de amaros los unos a los otros? ¿Tú sabes lo que es sentarte a la mesa con Judas? ¿Saben quién era Judas, no? Sentarte a la mesa con Judas y compartir comida con él. No, yo a ese no le amo, ese es hijo del diablo, hermano. Fíjate el amor tan grande de Dios, el ejemplo que nos da, que incluso con Judas tenemos que aprender a comer, sabiendo que te va a traicionar. Ese dominio propio, ese amor que está por encima de las apuñaladas que te metan por detrás, ese amor tan profundo de Dios, ese dominio propio de compartir mesa con aquel que te va a traicionar, eso es amor puro. Amén. Y yo quiero de ese amor. Por eso todos los días rogamos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y cierra tus ojos. No te vayas al baño todavía. Sé que estás mal de la próstata. Piensa que esta es una película del 2018 que acaba de salir y estás en lo mejor. Estás en lo mejor. Ahora viene la reflexión. Lo puedes hacer en 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. La alabanza va a subir. Tomar el ejemplo de Él, aprender de Él, significa que esa enseñanza yo la voy a guardar en mi corazón, como las que hemos hablado. La voy a guardar en mi corazón, pero va a llegar un momento donde yo la voy a tener que poner por obra. No estoy eximido de problemas, no estoy eximido de circunstancias, sino que esa circunstancia yo voy a aprender obediencia en la práctica. Si hay alguien aquí que quiere aprender de Jesús, me levanta su mano.